Republicanos bloquean temporalmente el plan fiscal de Donald Trump, donde, entre muchas otras cosas, se propone este impuesto a las remesas. Sin embargo, su discusión en el Congreso será este domingo. María del Rosario Lachayo se convirtió en la primera mexicana que es acusada de ayudar a una organización terrorista en los Estados Unidos. Trabajaba para el cártel Jalisco Nueva Generación. Productores ganaderos del estado de Coahuila se reportan pérdidas de hasta 9,000 millones de pesos por las medidas adoptadas por el gobierno de la Unión Americana ante la plaga del gusano barrenador. Equipos de Ucrania y Rusia acuerdan el intercambio de prisioneros de guerra. Esto el primer día de diálogo por la paz entre ambas naciones. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención y vamos directamente con toda la información. Y vamos a comenzar con los temas que tiene la relación México-Estados Unidos, específicamente pues lo que ha estado en medios de comunicación y por supuesto en la arena política, todo lo que tiene que ver con el tema de las remesas. Esta tarde legisladores republicanos bloquearon el plan fiscal propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde se incluía, entre otras cosas, este impuesto del 5% a las remesas enviadas fuera del país. Durante la reunión del Comité de Presupuesto de la Cámara Baja, 5 de los representantes republicanos del ala más conservadora votaron en contra debido al argumento que, dicen, el proyecto aumentaría el déficit presupuestario de la Unión Americana, algo que deja estancado este proyecto que tanto se ha hablado más allá de Estados Unidos, que se ha hablado mucho aquí en México. Vamos a analizar más sobre esta decisión del Congreso norteamericano, misma que aún está o se encuentra viva, ya que se va a discutir el próximo domingo. José López Zamorano, colaborador de Milenio, ayúdanos a responder de qué se trata, qué es lo que va a suceder, esto qué significa y qué señal manda Donald Trump. Qué gusto, José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Bueno, mira, déjame decirte primero que nada que hay fuertes tormentas climatológicas aquí en el área metropolitana de Washington que dejaron a decenas de miles de personas, incluido un servidor, sin electricidad. Pero no fueron exclusivas del ambiente climatológico, sino también del ambiente político, Jaime, porque como bien dijiste, en el Congreso hubo una sorpresiva, hasta cierto punto sorpresiva, alianza incestuosa entre un grupo de republicanos. Se juntaron los más radicales del llamado Freedom Caucus, el Concilio de la Libertad, se juntaron los conservadores fiscales y algunos moderados para, por el momento, hundir esto que se llama por parte del presidente Donald Trump su bella y grandiosa iniciativa presupuestal. ¿Por qué lo hicieron, Jaime? Porque en su opinión, estos recortes de impuestos y estos recortes de programas sociales que está haciendo el presidente, en su opinión, no son suficientes. Ellos quieren todavía más recortes de programas sociales porque están temerosos de un incremento de la deuda nacional. Esto tiene un riesgo político muy importante para el presidente Donald Trump porque muestra que no tiene a todos los legisladores de su partido en el bolsillo. Y esto va a obligarlos a reconfigurar esta iniciativa donde se incluyan, por ejemplo, recortes de impuestos a los ricos, pero al mismo tiempo recortes de programas sociales tan importantes como el Medicaid por 800,000 millones de dólares. Bueno, estos conservadores fiscales quieren todavía más recortes, que salgan las tijeras más grandes, y como bien dijiste, ahí se incluía como una de las cláusulas, definitivamente no es una de las más significativas ni más importantes, este impuesto de 5% a las remesas de todos los inmigrantes indocumentados, es decir, de aquellas personas que no sean ni ciudadanos ni residentes permanentes de los Estados Unidos. En este mismo momento en el Congreso hay fuertes negociaciones de todos los sectores del Partido Republicano, porque esta es una guerra civil interna de los conservadores de la derecha de Estados Unidos. No tiene nada que ver los demócratas, que de por sí están en contra de la iniciativa, con vísperas a que se pueda hacer una votación este domingo por la noche, de tal forma que se apruebe en la semana y se envíe al Senado antes del 26 de mayo, que es el receso por el Memorial Day, el Día de los Caídos en Batalla. Así que todo está en suspenso, estamos esperando ver qué resulta de estas negociaciones, pero por lo pronto un fuerte revés político y legislativo al presidente Trump, lo que se espera, o él espera que sea su mayor iniciativa legislativa, que incluye, hay que decirlo, más de 144,000 millones de dólares, un presupuesto sin precedentes en seguridad fronteriza, el muro, deportaciones, etcétera.
Además hay que estar atentos porque, bueno, pues hay que falta todavía mucho para noviembre del 2027 en las elecciones de medio término, pero los propios congresistas ya comienzan a ver que este tipo de decisiones pues comenzarán a recaer dentro de las votaciones o dentro del ímpetu electoral, y también hay que estarse con mucho cuidado. La dinámica en Norteamérica es muy diferente a lo que ocurre en México, por ejemplo, y allá sí están muy pendientes de decisiones que puedan ser contrarias a sus electorados. Correcto, Jaime. Y eso ya lo vimos hace un par de semanas, como recordarás, en el tema de los aranceles. Por ejemplo, estados como Wisconsin, como Kentucky, sus delegaciones legislativas están abiertamente en contra de la guerra de aranceles porque afecta directamente a sus comunidades. También estados del centro del país, estados agrícolas que pueden ser impactados significativamente por los aranceles a China, por las importaciones y las exportaciones también están básicamente en pie de guerra. Obviamente esto significa muy importante presión para que el presidente Trump, como ya hemos visto, haya moderado estas posiciones, porque ya le ocurrió, Jaime, hay un precedente en su primer mandato. Los aranceles que le impuso a China afectaron significativamente al sector agropecuario de Estados Unidos, y en ese caso se tuvo que aprobar un paquete de emergencia de $10,000 millones justamente para evitar que cayeran en un colapso económico. Estamos viendo esta repetición de la historia. Fue algo que debió haber entendido el presidente Trump, pero aparentemente no entró en esa sección, y ahora estamos viendo las consecuencias, que tiene que reconfigurar su iniciativa presupuestal, o de lo contrario enfrenta serios peligros en la Cámara de Representantes y también, ojo, en el Senado. Pues José López Zamorano, muy interesante, ya veremos qué es lo que ocurre. Y el lunes, pues tan pronto como el lunes, regresamos contigo a ver qué fue lo que sucedió en la previa, el domingo, a ver si pasa o no pasa esta decisión por el Congreso norteamericano. Que vuelva pronto la luz, José, gracias, cuídate mucho. Gracias, Jaime, buenas noches. Hasta pronto, buenas noches. Mientras aquí en México la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que va a estar al pendiente de la discusión del tema. La presidenta anda de gira en el norte del país. En ese momento, cuando nos enteramos de lo que va a suceder en el Congreso, pues los reporteros de inmediato se acercaron a la mandataria. Está planteado que lo van a volver a discutir la próxima semana, y vamos a seguir para evitar que pueda haber este impuesto, que es muy injusto y que además pues viola un convenio que se tiene entre México y Estados Unidos. Pero digamos, si gana no se aprobó, pero hay que estar pendientes y que nos ayuden todos los paisanos a contactar a su congresista para decirle que es injusta esta medida, y aparte pues nosotros junto con el Congreso vamos a estar muy atentos. Ya que estamos en Estados Unidos, hoy en la tarde se dio a conocer una nota muy importante. Debido a las políticas económicas, la calificadora Moody's rebajó la calificación crediticia de la Unión Americana. Estados Unidos va a pasar de calificación AAA a la AA1. Esta decisión se justifica por el aumento de los niveles de deuda pública y el costo que significa para el propio presupuesto. De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, Estados Unidos muestra un déficit fiscal de 1.05 billones de dólares en sus finanzas públicas, además de que la Unión Americana ya no tiene el nodo de inversión más alto con ninguna calificadora. Lo veíamos, las decisiones desde el Congreso también pasan por eso, por la decisión que toma Moody's hoy. Es que las calificadoras están viendo que la deuda o el gasto es mayor a lo que está ingresando a las arcas, y lo que está haciendo Donald Trump urgentemente es revertir esta decisión para que comience a mejorar las finanzas públicas y no exista este tipo de situaciones. Por cierto, este viernes se dio el primer encuentro entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. En sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos compartió esta fotografía que vemos ahí en pantalla del encuentro, al agradecimiento también por la bienvenida. Recordemos que el lunes se van a reunir con la presidenta Claudia Sheinbaum para la entrega de cartas credenciales. Será la del embajador Johnson y otros embajadores la que pues mantenga la atención de lo que vaya a suceder con la relación México-Estados Unidos y, por supuesto, este nuevo inquilino en la embajada mexicana.
María del Rosario Navarro Sánchez, ciudadana mexicana de 39 años de edad, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser acusada formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera con base a sus vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta acusación marca un precedente legal en la lucha contra el narcotráfico, al aplicar estatutos antiterroristas contra miembros o bien colaboradores del cártel mexicano, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación, con base en la orden presidencial de Donald Trump. Navarro Sánchez, conocida como La Chayo, fue detenida el 4 de mayo en el municipio de Magdalena, Jalisco. En la acusación formal señalan que la imputada conspiró para entregar granadas al cártel Jalisco y que participó también activamente en el tráfico de armas, contrabando de dinero en efectivo, tráfico de personas e importación de narcóticos. El estado de Chihuahua se ha convertido en el único que de manera oficial ha impuesto sanciones económicas desde que se reformó su reglamento de diversiones y espectáculos públicos. De acuerdo con una investigación de Milenio, desde el 2022 a la fecha se han recaudado 14,583,000 pesos derivados de multas que van contra cantantes de música regional, que pese a la prohibición, pues interpretan lo que se conoce como narcocorridos. Entre estos artistas se encuentra el cantante Natanael Cano, que suma 2,244,000 pesos por interpretar canciones como Cuerno Azulado y El Boss. Le siguen los Tucanes de Tijuana con 1,525,000 pesos y Julián Álvarez con 735,560 pesos en sanciones. ¿Qué tal la aplicación de esta normativa o de esta ley allá en Chihuahua? Y mira, anoche un hombre identificado como Francisco N., alias El Pancho, fue asesinado en el municipio de Tapachula, en Chiapas, colindante con Guatemala. De acuerdo con los primeros reportes, El Pancho se encontraba en una esquina cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en al menos 4 ocasiones, para luego darse a la fuga. Habitantes relataron que la víctima era conocida en la zona por presuntamente dedicarse a la venta de estupefacientes. El director de noticias del portal El Guerrero, Opinión Ciudadana, José Carlos González Herra, conocido también como el Ave Fénix, fue asesinado a balazos. Esto ocurrió anoche, allí en Acapulco, en Guerrero. Tras concluir la transmisión en vivo de su programa bajo su personaje y caracterizado, como lo vemos ahí en pantalla, con esta máscara de luchador y un chaleco también de reportero. El crimen sucedió en el centro de la ciudad cuando hombres armados lo interceptaron y le dispararon. El pasado 9 de mayo, José Carlos había ya denunciado que el exregidor Ramiro Solorio y su equipo habían emprendido una campaña de difamación en su contra, poniéndolo otra vez en riesgo. Y al menos 8 muertos por derrapes y choques, así como lesionados, es el saldo de la primera jornada de este evento que se conoce como el Acamoto 2025. Esto ocurre ahí en Acapulco. ¡Qué bueno! Qué bueno que van a Acapulco turistas, qué bueno que se retoma la actividad, pero qué grave y qué delicado lo que está ocurriendo. Voy directamente contigo, Javier Trujillo. Ha habido lesionados, ha habido vidas perdidas en una situación muy adversa. Javier, qué gusto verte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jaime? También te saludo desde el puerto de Acapulco. Pues lo detallaste muy bien. Lo cierto es que una edición más del Acamoto, que tiene más de 25 años realizándose en el puerto de Acapulco, ha dejado, como bien lo describiste, 7 personas sin vida, 3 ayer en la autopista del Sol, 4 más hoy en el puerto de Acapulco, entre ellos una mujer que iba a trabajar y fue embestida por un motociclista. Los demás son 11 personas lesionadas, de acuerdo con los informes que ha dado a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, quien había presumido un despliegue operativo impresionante para contener a los motociclistas. Pues es el saldo que se tiene hasta este momento. De acuerdo con las autoridades, se han aplicado 280 infracciones, se han enviado al corralón a un total de 75 motocicletas en las últimas 24 horas, Jaime. Y también decirte que este saldo que ha dejado el Acamoto, pues en parte se debe a la pésima o mala estrategia que diseñó. Pues sí, la estrategia
que no está bien adecuada o quizá no está bien operada, porque sin duda un festival con estas características obliga a que la Guardia Nacional y algunas otras corporaciones policíacas, Policía Estatal, Policía de Tránsito en Acapulco, pues apliquen el reglamento de tránsito. Hemos visto, Javier, en videos que circulan en redes sociales que hacen piruetas y utilizan la costera Miguel Alemán haciendo caballitos, y por supuesto también, y eso también no hay que evadirlo, el uso y el abuso de bebidas alcohólicas en este tipo de actividades. Sí, ciertamente, como bien lo mencionas, en algunos casos han sido videos de otras ediciones los que se han dado a conocer, pero la mayoría de las veces sí es cierto lo que se menciona, Jaime. Déjame decirte que son poco más de 6,000 motociclistas los que han arribado al puerto de Acapulco, de acuerdo con lo informado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Vallares Mendoza, quien asegura que se tendrá que reforzar el operativo. Hoy es el día, pues se puede decir, más fuerte, porque llegó la mayor cantidad de motociclistas al puerto de Acapulco, al igual que estarán en esta zona de la Condesa, en el puerto de Acapulco. Todavía el día de mañana y el domingo por la mañana y tarde se estarán retirando a sus diversos lugares de origen, de acuerdo con lo que se informó. Ellos de la Ciudad de México, así que la autopista del Sol es la que también se convierte en un foco de atención, y por supuesto si es utilizada, pues hay que manejar con extremar precauciones en ese sentido. Pues ojalá sea ya no saldo blanco, porque ya es imposible ver saldo blanco con la cantidad de personas que han perdido la vida, Javier, pero sí que exista prudencia y que exista diversión, y qué bueno, porque hay derrama económica y hay un buen momento para el puerto. Así es, sin lugar a duda es una importante derrama económica. Son poco más de 6,000 motociclistas, pero recordemos que muchos de ellos, una gran cantidad de ellos, vienen con familiares y son los que en modo alguno han permitido que la ocupación hotelera entre ayer y hoy se haya incrementado en 20 puntos. Bueno, pues Javier, deseamos que todo termine con bien, con mejor perspectiva, y ya estaremos de regreso contigo pronto. Cuídate mucho, gracias. Jaime, un abrazo hasta la Ciudad de México. Muy buenas noches. Agentes de la Guardia Nacional rescataron a integrantes de 2 familias que resultaron lesionadas luego del choque de 2 tractocamiones en Veracruz. Ahí vemos las imágenes. Los militares realizaban patrullajes de seguridad cuando se percataron de este accidente. Uno de los tráileres se incendió durante el impacto. 2 vehículos particulares resultaron con afectaciones. Las familias recibieron atención médica, mientras que los choferes de ambas unidades tuvieron que ser atendidos. Mire lo que está ocurriendo en la capital del país, o lo que ha sucedido en estas horas en la tarde de la Ciudad de México. Aarón Tagle, tienes información importante de una fiesta clandestina y cuáles son las consecuencias de la misma. Aarón, ¿cómo estás? Buenas noches. Jaime, muchísimas gracias. Nos encontramos bien aquí trabajando con gusto. Son las inmediaciones de la colonia Guerrero, la calle de Magnolia, y frente al ente de Jocelyn López, las autoridades de protección civil de esta alcaldía, junto con autoridades también de las diferentes áreas jurídicas de la demarcación. Bueno, Jaime, pues aquí en este salón, con razón social Unión y Concordia, pues que tenía cientos de jóvenes al interior, le daría un evento que daría inicio justo a las 6 de la tarde en este lugar, pues fueron evacuados, desalojados por las autoridades, quienes actuaron pues de manera pronta, esto ante pues la denuncia, acudieron al lugar, verificaron, actuaron, y con ello se logró la evacuación de todos estos jóvenes, algunos de ellos que fueron atendidos, por lo menos 3, entre hombres y también algunas mujeres, todos ellos menores de edad, por una visible ingesta quizá de alcohol y también algunas drogas, y de manera pues oportuna atendidos por las autoridades de esta demarcación. Aquí el lugar pues quedó con este aseguramiento propiamente por parte de las autoridades de la alcaldía. Todos los jóvenes pues alcanzaron a salir, algunos de manera apresurada, dejando también sus mochilas, que ilustrará en cualquier momento mi compañera Jocelyn López, y estas pues son las parte de las cosas que dejaron en su mayoría jóvenes asistentes a este lugar del CCH Vallejo, así lo refirieron ellos, y pues en este momento las autoridades han evacuado propiamente dicho este lugar, desalojado la calle de Magnolia, porque eran cientos de jóvenes, Jaime, que a la hora en que llegaron las autoridades pues empezaron a salir en operación hormiga, algunos de manera
manera más apresurada, pero afortunadamente la pronta actuación por parte de las autoridades de la alcaldía evitó en este lugar pues alguna consecuencia con resultados trágicos. Afortunadamente retuvieron aquí en este punto a 2 personas mayores de edad, quienes presume estaban pues al momento de este evento que daba inicio a las 6 de la tarde, un evento de reggaetón, pues coordinando el ingreso y el acceso obviamente de todos estos jóvenes. 3 de ellos intoxicados, solamente un traslado y por supuesto la detención de estas 2 personas, a quien pues tendrán que darle cuentas claras a las autoridades quizá de la Fiscalía, ya que pues se encontraban en este lugar cuando estaba operando obviamente el egreso para pues llevar a cabo este evento. Afortunadamente sin consecuencias mayores, y aquí pues con imágenes de Jocelyn López, la autoridad, Jaime, que toma el control de este salón de fiestas, una casona pues de un nivel aquí en la zona de la Colonia Guerrero. Es una casa pues por ahí del siglo XIX prácticamente, que se encuentra pues aproximadamente a 20 pasos de la avenida Guerrero, Jaime. Sería bueno para estos jóvenes y para esas nuevas generaciones retomar aquella triste tarde de lo que ocurrió en la Gustavo Madero en el News Divine, para que vean que este tipo de fiestas o este tipo de reuniones o aglomeraciones multitudinarias, cuando no están controladas y cuando hay operativos que no están bien ejecutados, pues se pueden convertir en trampas mortales. Y ya lo vivimos aquí en la Ciudad de México, ya lo hemos padecido también, y bueno, pues qué pena que sea cuando pues los jóvenes se van a divertir, mi querido Aarón. Ya veremos qué hay por parte de la autoridad del gobierno local. Cuídate mucho, Aarón. Jaime, estamos para servirles. Buenas noches para ti y para todos. Gracias. Y en este mismo sentido, mire, la alcaldesa, bueno, la responsable de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, pues ya da a conocer un testimonio, bueno, un punto de vista de esto que ocurrió y de lo que nos reportaba nuestro compañero Aarón Tagle. Dice que tras múltiples llamadas de emergencia atendieron una fiesta clandestina donde se encontraban cerca de 800 menores de edad. Más de 5 jóvenes tuvieron que ser fueron encontradas inconscientes en la vía pública. Protección Civil y Policía Auxiliar actuaron de inmediato. Es el mensaje de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, la responsable de la alcaldía Cuauhtémoc. Mira, la Secretaría de Gestión Integral y Protección y Riesgo de la Ciudad de México, su titular Miriam Urzúa, informó que el pozo Alfonso III, ubicado allá en la alcaldía Álvaro Obregón, que fue cerrado desde hace prácticamente más de un año, será clausurado definitivamente luego de haber encontrado diésel degradado de hace más de 30 o 40 años. Descartó que exista contaminación en el acuífero, a pesar de que el hidrocarburo se encontró a más de 110 metros de profundidad. Recuerda este escándalo que se armó previo o antes a la elección de la Ciudad de México, donde vecinos de la alcaldía Benito Juárez señalaban que el agua olía a combustible. Momento de la pausa, vamos a regresar con mucha más información. Ya volvemos. Bueno, otro de los temas de la semana fue la plaga del gusano barrenador, que han, pues sí, marcado la agenda bilateral México-Estados Unidos. Por eso en este espacio nos hemos dado la tarea de darle seguimiento al tema y estar en las zonas donde pues se ha mencionado que existe presencia del gusano barrenador. Comenzamos con un recorrido por los distintos rastros de nuestro país para así conocer de viva voz lo que está sucediendo realmente y cómo esta plaga está poniendo en riesgo la producción ganadera. La historia la tenemos con Álvaro Morales y comenzamos en Oaxaca. Personal del Rastro Reforma Agraria, el único certificado que opera en los valles centrales de Oaxaca y que distribuye carne de res y cerdo en los principales mercados y carnicerías del centro del estado, descartó riesgos en la manipulación de ganado contaminado con larvas del gusano barrenador. En el lugar, operado por la iniciativa privada, con supervisión de autoridades sanitarias, solo manipulan ganado autorizado por el gobierno federal y veterinarios supervisan las 20 toneladas de carne que aquí se procesan diariamente. Sobre todo, porque la carne llega de Chiapas, donde hasta este miércoles había 487 animales contaminados con el gusano. Porque viene el concepto de salud, digamos, ahí pasan, digamos, igual como un filtro, digamos, los toros, marranos, faltan por un filtro y ya, digamos, ya llegan acá 100%, digamos, ya todo limpio, digamos. Ahorita tenemos unos médicos veterinarios y los ayudantes del médico
ese los encarga, digamos, a revisar los hígados, toda la carne, digamos, todo el producto sale limpio, digamos, de acá. Hernández aseguró que en los rastros mexicanos no hay problemas, que hacen bien su trabajo. Pero yo acá me siento confiable de la carne que estamos trabajando. Es 100% digamos, limpia, digamos, no tiene nada de ese gusano, digamos. Pero no ocurre así con los clandestinos, por lo que llamó solo a consumir carne certificada. Esta semana, en Matías Romero, se confirmó el primer caso en Oaxaca de gusano barrenador, pero se espera que la cuarentena en Chiapas y los filtros sanitarios permitan controlar pronto su avance para que las exportaciones a Estados Unidos se reanuden. Desde Oaxaca, para Milenio Noticias, Álvaro Morales. Y ahora vamos a Coahuila, otro de los estados que han comenzado a resentir los estragos por las medidas emprendidas por el gobierno norteamericano, cerrar frontera por el tema del gusano barrenador. Sandra Gómez, ¿qué historia nos puedes contar de lo que está ocurriendo y de las pérdidas multimillonarias? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto. Efectivamente, pues existe una verdadera preocupación precisamente, sobre todo para estos productores, y es que te comento precisamente, y ya lo acabas de mencionar, sobre el cierre de la frontera con Estados Unidos por la presencia del gusano barrenador en el ganado. Pues ya los productores de esta entidad estiman pérdidas de hasta por $300,000, no pesos, dólares diarios, que es lo que ellos aproximadamente están cuantificando. Y precisamente ante esa situación se unieron a productores de 4 estados que también son exportadores y que obviamente desde el pasado 11 de mayo han estado realizando algunas mesas de trabajo en la Ciudad de México y están alzando la voz y están de alguna manera haciendo un llamado para que las autoridades federales tomen cartas en el asunto y puedan ellos darles una solución, o más bien buscar soluciones viables para que esta situación pues puedan volver obviamente como estaba antes. Y es que dicen, sobre todo el presidente de la Unión Ganadera del estado de Coahuila, Abel Ayala, pues te comento que dice, hemos estado tan preocupados que la verdad hemos estado acudiendo de forma constante en la Ciudad de México y en donde ya hemos estado tocando puertas en diferentes dependencias del gobierno federal, precisamente para que ellos a su vez puedan también hacer lo propio en Estados Unidos y que esta situación se pueda al menos solucionar. La verdad es que dice él que ya con estas pérdidas que son ya prácticamente incuantificables, o al menos hasta este momento es un aproximado, prevé él que si pudiera darse, o que los siguientes semanas pudiera darse esta situación, esta problemática, y no se buscara una solución, pues evidentemente estamos hablando de pérdidas millonarias en dólares. Importante también señalar que hoy estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, anduvo en el estado. Me imagino que el gobernador y las autoridades o responsables por parte del estado, pues algún comentario le han de haber hecho a la presidenta de los duros momentos que están viviendo en este momento. Vamos a ver si hay alguna respuesta y algún mensaje por parte de las autoridades federales para ver cómo se aceleran las pláticas, los diálogos, y que, como dijo Julio Verdeguer, titular de la Secretaría de Agricultura, esto pues se reabra hacia finales de este mes de mayo, principios de junio. Sandra, gracias, cuídate mucho, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y mire, esta plaga del gusano barrenador llegó a Yucatán. Autoridades informaron que ya hay 5 casos en la entidad. El quinto afectó a un perro, sí, a un perro en el sur de la entidad, que está siendo atendido por veterinarios, pero falta más información de la situación actual de este animal. Edgardo Medina, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, informó más sobre este caso. Porque en el caso de Yucatán, con el tema preventivo que hemos venido atendiendo, nos ha dado la oportunidad de atajar muy bien los 4 o 5 casos que hemos tenido en Yucatán. Lamentablemente tenemos a la mosca, sí la tenemos, pero los animales que han sido afectados hoy están sanos. Y seguimos trabajando de forma coordinada con Senacica.
Regresamos a la Ciudad de México por segundo día consecutivo. Híjole, qué jornada, ¿eh? Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon distintos puntos en la capital. Recordemos que su principal demanda es la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y modificaciones a la reforma educativa. Las principales avenidas afectadas fueron, nuevamente, el Paseo de la Reforma y añadieron el circuito interior, algo que no dejó felices a automovilistas y, bueno, pues prácticamente a nadie que cruzaba por esa zona. Agredieron en el carro, yo venía pasando, no me dejaron, iba atrás de la ambulancia, no iba atrás y no me dejaron pasar y aventaron piedras y todo. Ahí le cayeron las piedras en el cofre y todo. No, pues está muy difícil. ¿Hacia dónde circulamos ahora? Tengo que ir a entregar y ver a qué horas son. Voy a llegar tarde hasta repartir, o sea, no es justo. Está bien manifestarse, pero que no afecten a muchos, ¿no? Realmente sí, también está complicado, porque pues uno también tiene prisa. Vamos ahora con la agenda internacional. Este viernes se llevaron a cabo las primeras pláticas de paz entre Ucrania y Rusia. Esto ocurrió en Turquía. Uno de los primeros acuerdos fue el intercambio de 1,000 prisioneros de guerra de cada bando a la brevedad posible. Ninguno de los equipos revelaron la fecha en la que ocurrirá este intercambio. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustom Umerov, reveló que los pasos hacia la paz se abordarán tras el intercambio de los prisioneros. Sobre la paz entre Ucrania y Rusia, el presidente Donald Trump afirmó que es hora de reunirse con Vladimir Putin. Momentos de tensión se vivieron en este helicóptero que tuvo que amarizar de emergencia en el Océano Pacífico y de donde afortunadamente su piloto y el copiloto salieron ilesos. La batería. Todo. Mira la vuelta, güey. Pero que flote bien, manténla. Está bien. Todo bien. Bueno, ya vamos a estar muy atentos de lo que va a suceder con lo que ocurrió y con todo lo que está sucediendo en ese sentido de lo que sucedió en esta parte del Pacífico. Vamos a la pausa comercial. Ya tenemos a Minelia Taide y Beth Salgado cuando regresemos. Amigas, amigos, amigues, todos, tristemente ha fallecido el gran gurú, el gran guía espiritual de la izquierda latinoamericana. Un hombre cuya voz y cuyo pensamiento era siempre un faro en la tormenta, una luz que te iluminaba frente a las tentaciones neoliberales, frente al acecho de las sirenas capitalistas que te querían llevar siempre al acantilado. Este enorme uruguayo deja un legado profundo, importantísimo, en el que hay que abrevar siempre y continuamente. Pepe Mújica estuvo cerca de los más desvalidos, siempre apoyando los temas sociales, siempre del lado de los más desfavorecidos en la historia y en la realidad. Pepe Mújica deja también un pensamiento que nos lleva a la alegría de vivir, a la alegría de continuar, a la alegría de levantarse siempre. Si te caes, para arriba. Si estás dudando, échale para adelante. Esa es la historia de José Mújica, que llevó a su país momentos de maravilla, donde pues los más necesitados eran siempre los más favorecidos. Gran Pepe Mújica, que era tan generoso que se tomaba también y le abría las puertas a los personajes más siniestros, que trataban ahí de sacar provecho de ese momento y venderse y disfrazarse de progres buena ondita, pues como Sandra Baticuevas, como Ali Titito Moreno, ¿no? Ahí medrando con esa figura, pero era tan generoso que con su luz, con la sombra que proyectaba, los opacaba. Así, ese era el gran Pepe Mújica, con ideas siempre refrescantes, inteligentes, profundas, ¿no? Que te alejaban, que te advertían sobre cualquier
cualquier miseria que pudiera estar cerca, cualquier miseria humana del capitalismo al que siempre, siempre combatió. Nos vemos pronto, Pepe. Buen viaje. Pues comencemos el fin de semana ya desde ahorita. Minelia Taide y Ivette Salgado están ya aquí en el estudio de Milenio Televisión. Ivette, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Hay mucho que ver y me vas a recomendar una muy buena, dices. Esta la traigo especialmente para ti, ahora que estás ejerciendo paternidad con una pequeñita. Mira, estoy hablando. Mira mis ojeras. Estoy hablando de Un Mejor Papá. Es justamente una historia sobre lo que ocurre con esta adolescente que estamos viendo en pantalla, interpretada por Barbie Ferreira, cuando su madre adicta la abandona y tiene una muy mala relación con su padre. De hecho, pierden comunicación en un momento, y a lo largo de la historia estamos viendo cómo ella busca esa validación paternal, ese acercamiento, ese vínculo, y en el intento, fallido por supuesto, no les cuento mucho la historia, esto es básicamente la sinopsis general, conecta con una persona, con otro hombre, llamado incluso igual que su papá, a través de internet. Y entonces no solamente estamos hablando de esta parte humana, de esa necesidad de vínculo afectivo, ese vínculo que te forma, básicamente, ¿no? Sino también del uso de las redes sociales hoy en día y cómo, pues, la soledad se ve reflejada también en estas plataformas, y esto es lo que nos comenta precisamente Barbie. What do you think this story tells us about the real emotional needs behind the way we use social media today? Yeah, what I also thought was really interesting about Lily was that we're used to these highly photoshopped, beautiful Instagram pictures. And Lily is using the internet in the way that is less sensational, less sexy, less perfect representation of like the loneliness and the lack of connection and the lack of guidance that a lot of people have when they don't grow up with stability. You know, I feel like she's my inner child in a lot of ways. There are people who exist who are, you know, she's screaming into the void in social media, just begging for connection. And to me, she's a great representation of what we are at right now in the world and how lonely we can be. Y lo más entrañable y lo más conmovedor de esta historia es que además está basada en un hecho real de su directora. Ella se llama Tracy Lymon. Ella escribió también el guión y quiso escribir esta película justamente y dirigirla, pues, para sanar esa parte, para hacer catarsis y pues para también que otros se reflejen con su historia. La verdad está bien intensa. De pronto sí puede ser algo dolorosa en la parte en la que está tratando de generar el vínculo, pero todo eso viene también aderezado de comedia. Entonces es una película que va y viene en emociones, de esas que sí te mantienen ahí para recordar un personaje. Muy bien, qué bonito. Ya la voy a anotar para verla. Salas de cine, Un Mejor Papá. Muy bien, perfecto. ¿Ya nada más? Sí. Perfecto. ¿Qué onda, mi querida Mini? Estamos muy carregados. Sí, exactamente. Vamos a hablar del América. Ya sabemos que juega el próximo domingo, ¿no? Frente a Cruz Azul, pero también el día de hoy ya se dio a conocer la noticia de que ese partido de repechaje para ver qué club va a ir al Mundial de Clubes en lugar de León. Recordemos que va a jugar el América frente a Los Ángeles y bueno, ese partido se va a disputar en la casa justamente de Los Ángeles, ¿no? O sea, al final de cuentas el América prácticamente, pues entre comillas tenemos que decirlo, será visitante. ¿Por qué entre comillas? Porque sabemos que el aficionado mexicano, sobre todo el América, que tantos fans tiene, pues bueno, seguramente va a haber una gran cantidad, pero sí no es algo que al final pues les haya hecho mucha gracia, ¿no? Aunque lo que dijo hoy justamente Héctor González Iñárritu, vamos a ver justamente las palabras, las declaraciones de él. Él mencionaba, es difícil, yo lo entiendo, en la gestión, ¿no? De fechas, en la gestión justo de partidos, de estadios, es difícil encontrar, ¿no? Por el tema del calendario, dice, como cualquier equipo siempre solicitas neutralidad de estadio, pero entendemos que la FIFA hizo un esfuerzo por conseguir un estadio grande y neutral. La idea hubiera sido un estadio neutro. Obviamente decía, yo entiendo que no es fácil a estas alturas encontrar un recinto, ¿no? Entonces, pues bueno, así la situación del América, que les decía, el próximo domingo tratará de revertir ese marcador de 1-0. Estuvo interesante ya al final del partido. Sí, ya veremos, ya veremos. Y además el América, pues si es muy grande, pues en cualquier estadio, ¿no? Ya les lanzaste el reto. Ahí está el reto. Ivette, gracias. Que tengas un bonito fin de semana. Un gusto, como Qué gusto siempre. verte. Pásenla bonito. Minelli, gracias. Buenas noches.
Y bueno, ya lo sabe, lo dejamos con Rafael Ocampo en la otra tribuna. En este programa se va a revisar la agenda deportiva desde la profundidad que revelan los números, la economía y las finanzas que le dan sustento. En unos minutos, Rafa Ocampo en esta su pantalla. Nosotros el lunes aquí a las 7 de la noche.